Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecer, por supuesto, a la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la invitación a participar en la presentación de este libro, a la Fundación Ebert, lo propio, y compartir con este panel, particularmente con el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, este panel. Roberto anteriormente fue el subsecretario de Prevención del Delito. O sea, antes atendía las causas, ahora le toca atender los efectos. Y espero que la actitud de apertura que ha tenido para debatir este tema se mantenga, porque es momento de hacer un replanteamiento total de la política en materia de drogas en nuestro país y a nivel internacional. Yo reconozco que esta aportación que nos presentan el día de hoy sobre el impacto de las políticas de drogas en derechos humanos tiene aportaciones muy importantes. Lástima de la violación a los derechos humanos del tamaño de la letra con la que nos llegó, a los que ya tenemos que leerlo prácticamente con lupa, aunque ya con la publicación va a ser más sencillo. Pero yo quisiera no repetir los datos que han señalado, sino referirme a aspectos muy puntuales del contenido. Primero, del fracaso rotundo de la política prohibicionista. Esta política se concibió para abatir la producción, el tráfico, la distribución y el consumo de drogas en el país, en el mundo. Y se concibió también como una política para contener a los grupos delictivos dedicados a estos asuntos. Y al paso de 50 años ha aumentado la producción, ha aumentado el tráfico, ha aumentado el consumo y ha aumentado el empoderamiento de los grupos delictivos vinculados al tráfico de drogas, junto con un problema asociado al incremento de la violencia y de la violación a los derechos humanos. Yo creo que aquí sí hay evidencia científica, técnica, política contundente. Lejos de contener el problema, hoy tenemos un problema que no solamente ha llevado a la militarización de nuestros países en el combate a la delincuencia organizada, sino que ha llevado a que era un problema que pudo haberse atendido desde el enfoque de la salud pública, para tratar de contener las graves implicaciones que ha tenido su fracaso. Hoy ya no es un problema de seguridad interior, ya no es solamente un problema de seguridad nacional, hoy tenemos un problema de seguridad regional, particularmente en la frontera sur de nuestro país, en donde la colindancia entre México, Belice, Honduras, Guatemala y El Salvador se ha convertido en la zona más violenta del mundo, a través de la cual se trafica el 90% de la cocaína que se consume en los Estados Unidos, cerca del 20% de las armas que entran ilegalmente a nuestro país, con un fenómeno que se ha replicado prácticamente en México y en todos los países. Esta falsa guerra de combate a la delincuencia organizada no ha acabado ni desarticulado a las bandas, a los cárteles del tráfico de drogas, sino que ha permitido su multiplicación y la diversificación de los delitos. Hoy la delincuencia organizada no se dedica estrictamente al tráfico de drogas, sino que este desmantelamiento de los cárteles que llevó al surgimiento de nuevos grupos delictivos, llevó también a que la delincuencia organizada se empoderara territorialmente de las bandas delictivas en distintas regiones del país y donde está manteniendo el control de todos los delitos: el tráfico de drogas, la trata de personas, la extorsión y el cobro de derecho de pisos, el secuestro y prácticamente un conjunto de delitos que ha empoderado con mayor capacidad de armamento y de recursos a la delincuencia organizada, que ha aprovechado muy bien para fortalecer el poder corruptor que ello significa, y ha llevado al debilitamiento de las instituciones y a la degradación, la descomposición de las instituciones, no solamente de combate a la delincuencia, sino prácticamente a todas las instituciones públicas del país. Y creo que ese es el punto de partida que debemos de considerar, porque la militarización no solamente
ha llevado a que la autoridad civil renuncie a su responsabilidad constitucional para garantizar la seguridad pública, sino que el enfoque punitivo ha llevado, además, a restringir libertades, a violar derechos y a establecer un conjunto de acciones que llevan al endurecimiento de las penas y a la criminalización, primero de los productores, generalmente campesinos humildes, y más adelante de los usuarios y consumidores, que por cierto tienen todo su derecho a consumir el tipo de productos que decidan en su libre albedrío, en el derecho a decidir sobre sus usos y prácticas y formas de vida. En esta idea de acotamiento de libertades y derechos, no solamente hemos visto el establecimiento de medidas como la figura del arraigo, que rompe con los principios fundamentales en el sistema jurídico de nuestro país, de que nadie es responsable o nadie es culpable de un crimen hasta que se le demuestre lo contrario. Hoy pueden arraigar y privar de la libertad a cualquier persona por la sola presunción de haberse cometido un delito, y la inmensa mayoría de las personas arraigadas en nuestro país, ninguna ha concluido, o prácticamente ninguna ha concluido sus procesos jurídicos ni derivado en sentencias por parte de los jueces. El endurecimiento de las penas, que partió de la lógica de que a mayor población penitenciaria, menor incidencia delictiva, ha fracasado. Hoy tenemos alrededor de 250,000 presos en los penales del país, de los cuales 58,000 están vinculados con delitos contra la salud, ya sea por portación o incluso por consumo, aunque el consumo no está penalizado en la legislación mexicana. La inmensa mayoría de ellas mujeres, ya se ha dicho aquí, que llegan a ser, en el caso de la frontera norte, el 80% de los internos en los penales de la frontera norte del país. Y al mismo tiempo, en este problema de sobrepoblación penitenciaria, pues un conjunto de castigos desproporcionados, en donde además de buscar alternativas como la sustitución de penas privativas de prisión, pues se busca cada vez más criminalizar y endurecer las medidas. Nosotros creemos que hay que avanzar en nuevos enfoques, pasar de lo punitivo a lo preventivo, pasar de una visión de seguridad pública a una visión de salud pública, dar una orientación en ese sentido, y abrir una discusión que afortunadamente se ha logrado ya establecer aquí en el Senado de la República, porque si no me equivoco, este es el cuarto evento en menos de un mes que hemos llevado a cabo aquí, en la presentación de libros, la presentación de casos específicos, y qué bueno que este tema tabú se supere, porque es el momento que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto y avance en la posibilidad de establecer una nueva política que no solamente reclasifique las drogas, sino que también permita diversos usos de las mismas. En primer lugar, el uso médico y para la investigación científica, más en un país como el nuestro, que en la medicina herbolaria tradicional ha tenido un peso tan importante, desde la marihuana, el peyote y los hongos, que muchos de aquí han o hemos consumido, y no necesariamente con fines médicos, y que pues, hay que enfrentarlo como una realidad y acabar y hablarle las cosas por su nombre, y librándonos de prejuicios, partiendo de dos principios fundamentales. Uno, la responsabilidad del Estado para regular la política de drogas y sus usos, y el segundo, el derecho de las personas a decidir y ejercer su libertad sobre sus formas de vida, sus hábitos y sus costumbres. Y así como el Estado regula el consumo de alcohol, de nicotina, de cafeína o de mezcalina, pues también tiene que legalizar el consumo de la marihuana con distintos fines. Más aún cuando científicamente se ha demostrado la eficacia de muchos medicamentos derivados tanto de la amapola como de la marihuana, y es una verdadera infamia que niñas que sufren epilepsias convulsivas con 400 ataques diarios, por una medida burocrática no se permita por acciones humanitarias enfrentar ese problema,
o que las 2/3 partes de los enfermos terminales por cáncer o VIH y SIDA en este país no tengan este acceso a lo que se llaman, me decía muy bien Fernando Belanzarón, paliativos efectivos contra el dolor, cuando somos uno de los principales países productores de opiáceos, que podríamos aquí garantizarles por lo menos mitigar el dolor para una muerte digna a una gran cantidad de mexicanos. Ya es el momento de abrir el debate y yo creo que si lográramos al menos dar un paso para la regulación de las drogas en usos medicinales y para investigación científica, estaríamos dando un paso muy importante. Hay muchos usos. El uso industrial, muchos de nosotros crecimos no solamente con amapolas plantadas en las glorietas y en los camellones de la Ciudad de México por el regente Uruchurtu, sino usábamos el hilo de cáñamo en las casas para hacer todo el empaque. Conocimos muchas telas que al momento de surgimiento de las fibras sintéticas, la industria de las fibras sintéticas alentó esta política de prohibición de cultivos como el cáñamo, que tiene un gran potencial de uso industrial para fibras textiles o para celulosa y la producción de papel, y pudiéramos buscar otro tipo de opciones. Yo espero que de todos estos debates, de estas experiencias que hemos visto que han fracasado, demos un paso decisivo y por lo menos se decida que el Estado mexicano regule el uso de estas drogas con fines medicinales y permita la investigación científica para aprovecharnos del enorme conocimiento ancestral que este país tiene en el uso de este tipo de drogas, pero también como con las nuevas tecnologías se han dado pasos sustantivos para enfrentar problemas de enfermedades graves que hasta ahora se han venido desarrollando y que deben de permitirse pues por lo menos la importación de medicamentos que están plenamente certificados y legalizados en otros países. Yo me congratulo de la presentación de este informe y espero que en muy corto plazo, espero que la presencia del subsecretario en Derechos Humanos de Gobernación nos ayude a que lleguemos a la reunión de Naciones Unidas con una posición unificada de las naciones latinoamericanas en ejercicio libre pleno de la autonomía de cada Estado, a romper con el discurso unipolar que se ha impuesto en los últimos 50 años y se permita que los países libremente en el ejercicio de su propia soberanía puedan definir las políticas de drogas de acuerdo a sus intereses nacionales. Y voy a tener que retirar porque este Senado nos tiene en muchas actividades al mismo tiempo. Les ofrezco una disculpa particularmente al subsecretario que no va a poder escucharlo, aunque nos hemos escuchado muchas veces, afortunadamente, y les agradezco a ustedes su atención.